me voy a saltar la escaleta porque, porque no recordaba. Sí. Sí, están todos encendidos, me parece, ¿no? Sí. Porque por una frase de casi del cierre me ha saltado como la duda de si, claro, con este documental no solamente estáis reivindicando la figura y la obra de Ángel Vázquez, ¿no? Sino que estáis reivindicando al mismo tiempo lo que era la ciudad de Tánger como, bueno, como esa ciudad ideal, ¿no? Donde todo era posible y donde la libertad era posible. Y además lo vemos con los ojos de ahora y todo, todo cobra un sentido muchísimo más especial y pone todavía más en valor ese Babel, ¿no? que decía. Entonces, por un lado, uno de los grandes logros de este documental precisamente es la aproximación a la figura y la obra de Ángel Vázquez, pero al mismo tiempo reivindicar lo que estamos perdiendo, todas las conquistas sociales que estamos perdiendo que se reflejaban en el Tánger internacional, ¿no? Totalmente. Nosotros siempre nos atrajo de Tánger, siempre nos ha traído a ambos y creo que a todo amante de Tánger un poco ese mito tangerino, que no fue tan mito, sino fue real y que, bueno, en cierta manera, como bien dice Cristina, pues representa un poco una sociedad a la que me gustaría aspirar y que aspiráramos todos. Una sociedad en la que todo el mundo vive junto, mezclado, independientemente cuál sea su credo, su posición política, etcétera. Y es importante el decir que viven juntos y revueltos porque cada uno tiene su espacio, pero cuando coincide en un espacio en común, ese espacio lo comparten y lo comparten con, bueno, quizá con algo que estamos perdiendo, que es un poco la tolerancia. Entonces me encanta que hagas esa apreciación, Cristina. La tolerancia y la libertad. Yo, por lo menos por lo que nos cuenta, en Tánger había una libertad que yo ahora mismo cada vez la percibo menos. A mí eso siempre me llama mucho la atención, muchísimo. Sí, sigue habiendo una libertad y una tolerancia que no se dan en casi ninguna ciudad del mundo. Tánger sigue manteniendo su esencia. Hay muchas tangerinas y muchos tangerinos que luchan cada día para que nunca se pierda ese carácter de esa ciudad moderna, esa ciudad internacional, esa ciudad libre, esa ciudad que se reinventa cada día a sí misma y últimamente tenemos además la suerte de que ha llegado un gobernador a Tánger al que le ha dado por poner bonita la ciudad. Le ha dado por poner bonita la ciudad y por hacer que renazca como el ave fénix y sigue estando ahí la ciudad de Juanita Narboni y uno puede cruzar por la plaza del Zoco Grande y encontrarse con Juanita Narboni que viene de cerrar su tienda al lado de la iglesia que se llama Novedades Alcalá y ahí está doña Juanita. Y yo esta mañana en una tintorería en Madrid me he encontrado con Ángel Vázquez, están todavía por ahí. Sí, eso mismo lo decía Ángel Vázquez cuando escribió la novela, en el pequeño prólogo que hace, decía, ¿no? Bueno, la vida perra, que bueno, que es un poco para no perder la memoria de esas Juanitas y esos tangerinos, ¿no? que sigue habiendo por la ciudad. Si ya lo había en los 60, en los 70, todavía sigue habiendo gente de ese tipo, ¿no? y que aguanten. Sí, no, están ahí. Tánger sigue. Es cierto que hay un montón de nostálgicos de aquella ciudad internacional. Yo no la conocí, pero a mí me gusta cómo está ahora y conserva mucho de lo que cuentan que fue. Y leyendo La vida perra, uno aprende mucho a verla también hoy, a ver cómo es esa ciudad hoy y a ver cómo quedan todas las cosas que según Juanita iban desapareciendo, pero que siguen estando ahí. De pronto tiran una casa que debía seguir viva y hacen encima un edificio horrendo, pero si uno pasa cerca y cierra los ojos vuelve a ver esa casa, es decir, sigue ahí la fuerza, el magnetismo. ¿Qué os lleva a Ángel Vázquez? ¿Por qué
decidís lanzaros hacia un personaje que estaba totalmente olvidado, ¿no? Pues muchas cosas. Pretendidamente olvidado, además. Pretendidamente, exactamente. En primer lugar fue leer la novela, leer La vida perra de Juanita Narboni, fue lo que más nos atrajo. Luego, bueno, y era importante también que el personaje fuera tangerino, que nos gustaba Tánger mucho. Y bueno, también pasó una hermosa casualidad, una tontería, pero que fue también un cierto plot point, punto de inflexión. Tras leer la novela La vida perra de Juanita Narboni, en una librería de viejos de Madrid, me topé con un tomo de su primera novela, Se enciende y se apaga una luz, que estaba así un poco oculto, pero a la vista. Y cuando lo abrí, la primera página estaba dedicado a Eduardo Arateglen y Pilar Ibars, y bueno, eso de puño y letra de Ángel Vázquez. Y eso, bueno, me hizo seguir investigando y me llevó un poco a la vertiente española de Tánger. Un Tánger que yo desconocía. Que conocía los Paul Bowles, todos los anglosajones, los Beats, pero ese Tánger español no lo conocía, me parecía muy, muy atrayente y que merecía 1 y 20.000 documentales. El proyecto lo tenía empezado Pablo y estaba parado, y un día me lo puso encima de la mesa y yo le dije, pero esto cómo puede ser posible, no tenía ni idea de quién era Ángel Vázquez, evidentemente no desconocía La vida perra de Juanita Narboni, y le dije, por favor, esto vamos a hacerlo. Comencé a leerme La vida perra. He de confesar que la primera vez la dejé por imposible, porque es una novela bastante difícil, pero la segunda vez me atrapó de una manera que no pude soltarla, como dice Javier Valenzuela, me parece. Y aparte es que la releo y la releo y la releo, y cada vez encuentro cosas maravillosas y mágicas. Y luego lo que ha dicho Alberto, te hace conocer Tánger de otra manera. O sea, antes habíamos ido a Tánger, pero después de esta novela ya ves Tánger como una ciudad totalmente diferente y entiendes cosas y comprendes cosas. ¿Por qué creéis que la figura más que la obra, que también, pero bueno, de Ángel Vázquez, en cierto modo, a pesar de que recientemente Seif Barral publica, ¿no?, reedita La vida perra, fue condenado a cierto ostracismo? ¿Por qué consideráis que se debe? En gran parte, ni siquiera empiezo yo, bueno, por su propia personalidad, su timidez, etcétera, pero también pasaba una cosa en España en aquel momento, que la novela que más se llevaba, creo que era una novela social, una novela un poco más, menos hedonista quizá como que las primeras novelas de Ángel Vázquez, y con un trasfondo menos exótico que podía tener el Tánger del norte de Marruecos, no sé. Quizá porque estaba como desde fuera, aunque La vida perra de Juanita Narboni la escribe en Madrid, pero siempre se ha considerado como alguien que no pertenecía al círculo literario madrileño, ya sea por propia elección o porque no estaba dentro. No sé, ¿qué opinas, Alberto? A mí hay una cosa que me gusta mucho de Juanita Narboni, a la que nunca oí hablar, y es cómo hablaba. Y es que hoy todavía en Tánger, el otro día estuve, el martes pasado, cocinando con un policía del consulado, que además es chef, en la sala de la Galería Nueva del Instituto Cervantes en la calle Bélgica, y había una señora que era bibliotecaria del Instituto Cervantes y otro señor de allí, y hablaban como Juanita, es decir, que hay un español tangerino precioso, que es el que, si uno lo ha oído alguna vez y después lee la novela, puede escuchar a Juanita Narboni y puede escuchar al autor, Ángel Vázquez, que también hablaba así, que es un español meridional, un español muy andaluz, seseante, muy vivo, muy chispeante, muy, muy bonito. Sigue constantemente presente la obra de este señor y la magia de esa señora rara y muy tangerina. Bueno, voy a preguntar por Tánger ahora, ¿no? Ya que una pregunta. Decimos de Cádiz que es un estado de ánimo, ¿no? En el caso de Tánger, ahora mismo, ¿sería más un estado de ánimo o una quimera, dado el mundo que estamos construyendo? Un mundo difícil, ¿no, Alberto? Bueno, sí, una quimera para nosotros en cierta manera una quimera. Si lo miramos con nuestros ojos occidentales y etcétera, por supuesto, sí.
Pero bueno, Tánger está ahí, una ciudad viva, como dice Alberto, que en constante evolución, una ave fénix que renace continuamente, lo ha hecho durante toda la historia y lo va a seguir haciendo. Y bueno, no sé. Y es lo más parecido a Sodoma y Gomorra. Lo digo porque lo he leído en el tren viniendo para acá, en una novela que he empezado a leer inglesa, y lo había leído varias veces. Es un lugar común de algunos autores cuando hablan de Tánger, que la comparan con Sodoma y Gomorra. Bueno, pues tenemos la suerte de tener Sodoma y Gomorra aquí a la vuelta de la esquina y podemos ir a tomarnos unos vinos por allí con los sodomenses y los gorromenses que están ahí, que siguen. Un estado de ánimo, sí, eso ¿quién lo dijo? Creo que fue Eduardo Aroteclen en el prólogo de un catálogo de una exposición de fotos que se inauguró en 1993, que se llamó Tánger en blanco y negro, de la que yo fui comisario, y en el prólogo Eduardo Aro creo que decía eso, que Tánger era una especie de estado de ánimo, ¿no? También Barrows decía algo así, ¿no? De que era el no lugar, era una imaginación. Es una imaginación, pero hay un aeropuerto y se puede ir. Una última pregunta sobre ya el documental, ¿no? Quizá, bueno, más técnica. ¿Cómo hacéis la selección de los diferentes testimonios con los que vamos de la mano, ¿no? Y vais construyendo los diferentes capítulos en los que estructuráis el documental? Bueno, fue un poco como una tesina. Pues leyendo muchísimo y transcribiendo todas las entrevistas y haciendo una especie de, bueno, intentando marcar Lo que pretendíamos con el documental era hacer un poco accesible la figura de Ángel Vázquez al espectador y que la gente, bueno, reconociera su figura, su talento y leyera sus libros. No queríamos hacer algo un poco demasiado abstracto ni tener tampoco un ego de realizadores, digamos. Y entonces intentamos coger un camino en el que, bueno, la gente se situara en primer lugar la ciudad y luego poco a poco, bueno, la familia, aquí en Ángel Vázquez. Y bueno, un poco eso, queríamos hacerlo de manera asequible al gran público, a todo el mundo. Sí. Que para alguien que no sepa nada de Tánger, pues de repente le presentamos una ciudad mágica y un autor mágico. Me estoy acordando de cuando presentamos esto en el Perú, que esto es por la cara, pero también fue interesante, porque fue allí en el Amazonas, con gente que le hablaba de Marruecos y ni idea. Y le hablaba de la cercanía de España con África y no lo entendían y fue mágico como gente que no conocía nada de eso, pues estaba tan interesada en el autor, en la novela y por ende en Tánger. Así que bueno, ya está. Pretendíamos hacer el documental accesible. El reducido público que tenemos aquí, ¿queréis Hola. preguntarle algo a Alberto, a Pablo o a Sole? Muchísimas gracias. Qué bien. Gracias. Muchas gracias. Y curioso que han tirado a la gente a buscarse la vida enfrente, ¿no? Muchas veces que pasa a la inversa ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Uno tiene la sensación de que nos recibían mejor allí que nosotros aquí. No sé si también tiene... Mejor ¿verdad? seguro, ¿vale? Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedan la proyección de Los días azules de Laura Hoffman y a las 8, flamenco en casa y flamenco desde la azotea. Y ya mañana será la jornada de cierre de este primer Festival de Cine Flamenco Etnográfico de Jerez. Muchísimas gracias por acompañarnos.